Paz de Cristo, iglesia. Nuevamente les saluda un servidor. Mi nombre es Juan Manuel Guerra y mi deseo es que se encuentren bendecidos, se encuentren alegres como lo estoy yo en este día, dándole primeramente la honra al Señor. Gracias por permitir a través de estos medios llevar la palabra, el mensaje, la salvación que el Señor quiere, que su palabra fluya, que su palabra no se quede estancada, no se quede quieta, sino que nosotros hablemos de la grandeza, del poder, del amor, de la misericordia que Dios tiene con nosotros. Le damos también la bienvenida a aquellos que a través por estos medios nos siguen cada martes, semana tras semana, hacen el tiempo de poder escuchar estas enseñanzas y que sean de bendición para su vida y para nuestra vida, que también nosotros como voceros de Cristo, de llevar el mensaje, de llevar estas enseñanzas, aprendemos, cada día aprendemos más del Señor. Pero hoy vamos a comenzar con una lección muy hermosa, la cual se titula Águilas, pero vamos a ir mirando paso tras paso qué es, ¿verdad?, lo que el Señor quiere darnos en esta tarde. Pero yo les invito que oremos, ¿verdad? Orémosle al Señor, que el Señor sea el que nos ayude y que abra el entendimiento y nuestro corazón podamos recibir en el dulce, glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Te llegamos ante tu presencia, Padre eterno, te damos gracias. Primeramente, Señor, bendice a aquellos que a través de estos medios, Señor Jesús, nos siguen semana tras semana, Señor, bendícelos. Gracias por el tiempo que ellos, Señor Jesús, ponen, Padre Celestial, que tú se los multipliques, que tú los bendigas cada día, Padre Santo, Señor. Unge nuestros labios para hablar tu palabra con poder, con denuedo, Señor, con autoridad, Señor, con amor, Padre eterno, Señor. Y aquellos que reciban, Señor, el mensaje, Señor, abren el entendimiento, que les des un crecimiento, una madurez espiritual en sus vidas, Padre eterno. Así sea. Bueno, hermanos, vamos a leer, ¿verdad?, esta lección, que juntos nosotros podamos aprender. Dice la frase: Dios no está interesado en nuestro confort, sino en nuestro carácter. ¿Cuántos pueden creer eso? Que Dios no está interesado en nuestro confort, sino en nuestro carácter. En el libro de Pedro, capítulo 2, versículo 11, dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os tengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¡Ay, qué grande es la palabra del Señor! La introducción dice: el águila construye su nido en las alturas de la montaña, entretejiendo ramas pequeñas de arbustos espinosos hasta formar una estructura y formar un nido donde ellos pongan sus huevecillos. Dice que luego arranca plumas suaves de su pecho y empieza a convertir en un hogar o un refugio acogedor para sus polluelos. Pero no para allí. Dice que después que nacen los polluelos, viven cómodos, viven ahí abrigados, su mamá los alimenta a diario y los protege de cualquier peligro circundante. Por algún tiempo, pronto llega el momento en que los aguiluchos ya crecidos deben aprender a volar y alimentarse por sí mismos. Como ellos no aprenderán esta etapa de sus vidas espontáneamente, la mamá águila los tiene que obligar, y ella comienza por arrancar las plumas del nido hasta que solo quedan las espinas. Luego le reduce la reacción diaria de alimento y por último, con fuertes picotazos, los lanza fuera del nido, directo al abismo, y de este modo bastante radical, las crías del águila aprenden a volar, se independizan de su madre y entran a una vida de adulto o a una vida adulta. Aquí miramos este
pequeño demostración del águila. Y el águila tiene bastantes características. El Señor ha puesto, a veces nos compara con este animalito, cómo es que llega a una cierta edad y tiene que decidir morir o vivir otro tiempo de su vida. Pero hoy aquí miramos que el águila cómo prepara su nido, cómo prepara este hogar para sus polluelos y luego cómo los enseña a que ellos puedan ser independientes. El punto número 2 son nómadas. ¿Pero qué son nómadas? Nómadas son aquellos individuos que no establecen un lugar, sino que están cambiándose de lugar en lugar. Eso es lo que representan nómadas. Dice, Dios te salvó de este mundo y te tiene en este mundo para que le digas al mundo que Jesús salva. Qué hermosa frase. Dios te salvó de este mundo y te tiene en este mundo para que tú le digas al mundo que Jesús salva. ¿Cuántos los pueden creer? ¿Verdad? Hermanos, ¿cuándo podemos mirar que el Señor nos ha salvado de este mundo y nos tiene en este mundo para que nosotros cuentemos de la grandeza, del amor, de la misericordia que Dios tiene y que Dios da una salvación? Él te derramará a ti como preciosa semilla. En Juan 12:24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Tú no solo eres, hermano, no solamente eres derramado como una preciosa semilla, sino que también, hermano, tú eres derramado como un santo valiente. ¿Cuántos los pueden creer que aún el Señor nos tiene como un santo valiente? Efesios 6, el versículo 19 al 20, dice que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo la misericordia del Evangelio, la misericordia que el Señor tiene, que nosotros hablemos de las grandezas del Señor, por el cual soy embajador, con cadenas que con renuedo hablé con Él, como te debo hablar. Tú eres un embajador del Rey de Reyes en tierra extraña. Eres un extranjero en la tierra y marchas en un ritmo, en vida diferentes de los demás. Qué palabra tan hermosa del apóstol Pablo, que habla aquí, dice que al abrir nuestra boca me sea dada palabra de dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio que el Señor nos ha dado. Tú no te establezcas en este mundo, tú no te establezcas en este mundo, hermano, porque este mundo no es nuestro hogar. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santificaos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esto está en Juan 17, 14 al 17. Mire, si tú te entretienes y te deleitas en este mundo, a pesar de saber que tu ciudadanía está en el cielo, tendrás un pie en el mundo y tendrás otro pie en el cielo. Es decir, tendrás suficiente religión para sentirte miserable en el mundo y tendrás lo suficiente del mundo como para sentirte miserable en tu vida espiritual. No, hermanos, no tenemos que establecernos en este mundo o tener un pie en el mundo y un pie, dice, en el cielo. De veras no te sientas como un nómada. Quizás te ha tocado cambiar de lugar de residencia varias veces por diferentes razones. Tal vez te ha tocado cambiar de carrera, te ha tocado cambiar de trabajo, de negocio. El cambio parece ser el único permanente en nuestra vida, pero a través de él, que Dios nos recuerda que solo somos
peregrinos de esta tierra, aunque siempre tendremos un hogar con Él, sin importar dónde estemos ahora. Hermanos, no nos quedemos con los brazos cruzados. Hablemos del Evangelio de Cristo, de la salvación, cómo el Señor llegó a nuestra vida. Demos nuestro testimonio. Dice que el testimonio vale más que 1000 palabras. Cuando usted empieza a hablarles a aquellos que se reúnen con usted, aquellos que usted tiene comunicación diariamente con ellos, aquellos que usted a través de los medios por los cuales de la tecnología, del teléfono, del WhatsApp, de hacer mensajes, usted siempre a sus familiares que no han estado cerca del Señor, es tiempo que nosotros no nos quedemos establecidos y nosotros hablemos de las grandezas y empezarles a hablar de nuestro testimonio. Recuerde cómo era nuestra vida antes de conocer a Cristo, cómo era nuestra vida antes de llegar a los pies de Cristo. Quizás era para nosotros todo normal, pareciera que nosotros no necesitábamos un cambio en nuestra vida, pareciera que nosotros no ocupábamos una salvación, no ocupábamos que alguien nos viniera a hablar de las grandezas del Señor. Oh no, no queríamos saber nada de Él. Pero un día, yo no sé por cuál circunstancia llegó la palabra en tu vida, pero aún eres un valiente, eres un soldado de Cristo Jesús, aquel que derramó la sangre, aquel que puso la vida por cada uno de nosotros. Así de que, ¿por qué deberemos de avergonzarnos de hablar de las grandezas de Dios? No, hermanos, no nos quedemos establecidos, aunque aquí habla que los nómadas van de un lugar a otro, pero aún si así fuéramos, si así cambiáramos de trabajo, cambiáramos de cualquier de una ciudad a otra ciudad a vivir, donde quiera que estemos necesitamos hablarles a las almas de una salvación, de un amor que Cristo quiere que todos tengamos. El Señor no quiere que se pierda ni uno, sino que todos lleguen a un arrepentimiento, que todos lleguen a una salvación. Así de que, hermanos, sigamos predicando la palabra de Dios. Punto número 3 dice en primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 13 al 21. Por esto estén establecidos, dice, y usen de su buen juicio, pongan toda su esperanza en lo que Dios en su bondad les ha de dar cuando Jesucristo aparezca. Como hijos obedientes, no vivan conforme a los deseos que tenían antes de conocer a Dios. Al contrario, vivan de una manera completamente santa, porque Dios que los llamó es santo. Pues la Escritura dice, sean ustedes santos, porque yo soy santo. Si ustedes llaman Padre a Dios, que juzga a cada uno según sus hechos y su parecidad, deben mostrarle reverencia durante todo el tiempo que vivan en este mundo, pues Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus padres, de sus antepasados, y ustedes saben muy bien que el costo de este rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro, como la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, que fue crucificado en sacrificio como un cordero sin defecto, sin mancha. Cristo había sido destinado para esto desde antes que el mundo fuere creado, pero en estos tiempos últimos ha aparecido para bien de ustedes por medio de Cristo. Ustedes creen en Dios, el cual lo resucitó y lo glorificó, así que ustedes han puesto su fe y su esperanza en Dios. Qué hermoso es la palabra de Dios, que nosotros no estemos aquí antes de conocer a Cristo, dice, antes de conocer al Señor, cómo era nuestra vida, cómo era
nuestro tiempo diario de vivir de una manera totalmente que pareciera todo normal, pero la miramos y la analizamos y no era nada normal, sino que cada día estábamos hundiéndonos en aquel hoyo, en aquel pantano que poco a poco nos iba tragando, nos iba subiendo. Pero un día el Señor vino y nos rescató, puso su mano poderosa y nos sacó de ese lodo cenagoso, como decía el salmista, porque lo que hizo Cristo en nuestra vida, cómo la transformó, cómo la cambió, y no somos perfectos porque no vamos a alcanzar la perfección nunca, hermanos, pero sí, créame que ha habido un cambio en nuestra vida, y si ha habido un cambio en nuestra vida, entonces no debemos de parar ahí, sino hablar de la grandeza de Dios, de hablar de nuestro testimonio, hermanos, aquellos que necesitan un cambio en su vida. Cuéntele cómo era su vida antes, cuéntele qué es lo que hacía en su vida y cómo es cuando Cristo vino. No es todo color de rosa. No hablemos también que si vienes al hospital nada te va, sino simplemente hablar de la verdad, que es mejor estar con Cristo que estar fuera de su alrededor. El Señor dio un precio, como dice la Escritura, no se pagó con oro, no se pagó con plata nuestra salvación, no se pagó con un cheque, cuánto como por decir, tanto, qué tanta falta hizo le doy un cheque de, no, hermanos, es nuestra salvación, nuestros pecados se pagaron con un precio que ni con todo el mundo se pagaría, se pagó con la sangre del Cordero, con la sangre inmolada de aquel sin mancha, aquel que no abrió su boca, aquel que fue, como dice la Escritura, al matadero, como sin ninguna palabra vana dijo. Por eso, hermano, no nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de dar las buenas nuevas de salvación. Qué hermoso es mirar y analizar que Cristo viene pronto, que Cristo quiere que todos lleguen a un arrepentimiento, que no quiere que se pierda ni un alma, sino que todos lleguen a un arrepentimiento. El Señor nos ha estado preparando, así como miramos al comenzar esta lección, cómo esta águila empezó a acomodar ese nido, lo empezó a preparar para cuando vinieran sus polluelos, y cómo los cubrió, cómo los protegió, y luego les dio una vida, que ellos se independizaran y que ellos hicieran su vida. Así Cristo, antes de que usted y yo naciéramos, Él tenía ya un plan en nuestra vida. Él ya tenía un plan para que usted y yo en debido tiempo fuéramos salvos, fuéramos nosotros rescatados y nosotros fuéramos libres del pecado, de lo que ofrece este mundo. Lo que ofrece este mundo es pasajero, hermano, pero lo que ofrece Dios es eterno, es un gozo, es una paz, es una tranquilidad que usted no la puede comprar con oro, no la puede comprar con dinero, sino se compra con una relación con Dios. No con una religión, sino con una relación con Dios. Aquel que entregó su vida por cada uno de nosotros, aquel que derramó su sangre, pero la Escritura dice que al tercer día Él resucitó y se levantó de entre los muertos. A ese Dios al que alabamos y glorificamos en este día, a un Dios todopoderoso. Oh, hermanos, no, yo no me canso de alabar su nombre donde quiera que yo estoy, en mi mente, en mi corazón, dándole gracias al Señor, lo que ha hecho en nuestra vida. Como le decía, no vamos a ser perfectos ni lo somos, pero sí somos diferentes antes de llegar a los pies de Cristo. Yo sí se los puedo asegurar que sí somos diferentes. Por eso no nos tenemos que quedar con los brazos cruzados, si nosotros tenemos que hablarles de una salvación, del Evangelio de Cristo Jesús. Dios los bendiga, hermanos, Dios los guarde, y nos estaremos mirando
la próxima semana. Así de que gozaos con los que se gozan y llorar con los que también lloran en el amor de Cristo Jesús. Amén.